he querido incorporar este bonus track en medio del módulo de reconciliación porque considero es una excelente herramienta para poder complementar el conocimiento que hasta ahora nosotros hemos venido recibiendo. En el audio anterior nosotros estudiamos sobre el gozo, la importancia de que el gozo estuviese en el timón de nuestras emociones, que cuando no es el gozo el que está en el timón de las emociones, puede estar el dolor. Sabemos que toda herida y todo dolor deja dos legados destructivos, la herida en sí mismo y también el engaño. Y profundizamos entonces por medio de la sesión en el Live Group, que espero hayas visitado esa sección y escuchado el audio completo. Estudiamos a detalle la importancia de combatir todo tipo de fortaleza y todo tipo de engaño o imaginación para poder nosotros en realidad comprometernos a meditar en la palabra y ser transformado por medio de ellas, porque donde sea que esté la palabra está la verdad. Ahora, cuando nosotros hablamos de gozo, es importante complementarlo con otra palabra y es la palabra llamada placer. Y a veces nos cuesta mucho entender esta palabra. A veces escuchamos la palabra placer y sentimos que es algo dañino, que es algo que está asociado con los deseos de la carne. Pero aquí quiero tocar un punto un poco diferente y he titulado este bonus track Celebrando tu Progreso. Parte de lo que nosotros podemos hacer y entender a la hora de desarrollar de ir camino hacia la sanidad por medio de lo que es el gozo, y muchas veces no tenemos ni siquiera una descripción de lo que significa el gozo del Señor. A veces probablemente yo puedo decir el gozo del Señor, ya tengo como que más tiempo meditando en la palabra y he pasado por diferentes circunstancias que me han permitido convertir de los lugares desolados un lugar de adoración, pero entiendo que probablemente tú estés escuchando este audio y no tengas este punto de referencia. Probablemente el dolor te tenga completamente comprometida tu capacidad de poder gozarte y de poder experimentar gozo, y eso es totalmente entendible. Por eso es que he creado este audio. He creado este audio aun cuando tú entiendas el concepto del gozo, te cueste practicar el gozo o encontrar algo en medio de tu escenario que te ayude a gozarte. Y yo pienso que vamos a poner gozarnos como parte de una de las metas más esenciales que nosotros tenemos que establecer en este momento, si realmente estamos comprometidos en avanzar y comprometidos en sanar y comprometidos en salir de toda forma de destrucción o de desgaste o depresión en el que podamos estar involucrados. La razón por la que yo conecto la palabra gozo con la palabra placer está respondida muy bien en los audios anteriores cuando yo les explico que la palabra vida en la Biblia, en hebreo, también está conectada con la palabra placer. Entonces nosotros estamos invitados a comer del árbol de la vida, el árbol de ese alimento que nos da placer, eso que viene por medio de la palabra. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, fíjate que los colocó en una atmósfera donde todo era ideal, donde todo lo que ellos veían, Él no se conformó con colocarlos en medio de la nada, no los sembró ni los plantó en el medio de un desierto, sino en un hermoso Edén. Él creó y les dio un cuerpo a Adán y a Eva porque era parte del propósito de Dios, el que nosotros experimentáramos gozo, experimentáramos placer, que nuestros 5 sentidos pudiesen absorber de la gloria de Dios. Lamentablemente Adán y Eva caen y esa caída trae una perversión a nuestros sentidos, trae que nuestros sentidos se conviertan en maliciosos y que dejen de funcionar en el diseño de Dios. Pero también sabemos que Cristo ha venido para redimir todas esas cosas, y particularmente creo que también ha venido a recibir nuestra capacidad de percibir a Dios y percibir la gloria de Dios y percibir la belleza de Dios aún con nuestros sentidos, aún con nuestro cuerpo. Cuando nosotros hablamos de placer, sabemos que existen 3 áreas o 3 escenarios en los cuales nosotros podemos experimentar placer, aunado el placer o uniendo el placer con nuestra capacidad de sentirnos realizados. Y eso se complementa o ese nivel de placer se alcanza en 3 áreas. Primero, nuestro cuerpo, luego en nuestra capacidad de movernos en nuestro diseño o nuestro propósito, pero
voy a hablar más de diseño porque creo que diseño es más amplio que únicamente hablar de la palabra propósito. Y luego tenemos por medio de la comunidad que nosotros hacemos. Cuando nosotros tenemos estas tres áreas, cuando entendemos el placer desde un punto de vista de nuestro cuerpo, de nuestra habilidad de movernos en nuestro diseño y de la comunidad a la que nosotros pertenecemos, automáticamente vamos a buscar formas en las que podemos amplificar, yo lo llamo así, amplificadores de la felicidad, en los que nosotros podemos aprender a celebrar en medio de nuestro proceso de sanidad. Sé que la meta es larga, sé que muchas de nosotros es mucho lo que tenemos por sanar, pero Dios siempre ha creado formas en las que nosotros podamos experimentar gozo y experimentar placer. Fíjate que cuando tú estudias las fiestas del Señor, aún cuando habían fiestas anuales, estaban las fiestas de la primavera, estaban las fiestas de otoño que estaban diseñadas para gozarse, para celebrar, para disfrutar de la presencia del Señor. Y ahí tú no ibas únicamente en espíritu, ahí se deleitaban, ahí bailaban, ahí danzaban, disfrutaban. ¿Por qué? Porque había una celebración, había una expectativa por lo que Dios iba a hacer. El cuerpo formaba parte de la exaltación, de la adoración. Físicamente los sentidos se deleitaban con la música, los olores, el sabor de las comidas. O sea, había una celebración. Dios creó una celebración y esa celebración todo participábamos en cuerpo, se participaba en espíritu, alma, cuerpo en esta celebración. Pero también veíamos que así como eran eventos anuales, también creó fiestas mensuales y había una vez al mes, había una fiesta que se llamaba la fiesta del inicio de mes y ellos tenían esta celebración donde llevaban las primicias y la idea era poder recrear y poder crear una expectativa para las grandes fiestas que habían de venir, pero no conforme con que había una fiesta anual y otra mensual, también creó una semanal y se llamaba el Sabbat, y el Sabbat tenía ese mismo anhelo. Habían 6 días en los que trabajaban, pero había uno que era delicioso, que era un día de descanso, que era un día donde se hacía la comida y se celebraba con amigos y se buscaba la presencia del Señor y se adoraba. Entonces, cuando tú ves a Dios desde ese punto de vista, te das cuenta que ha sido el anhelo de Dios siempre incluir el placer de estar en su presencia y que se pueda manifestar en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en lo que cocinamos, en lo que vemos, en lo que olemos, en lo que oímos, en lo que tocamos. Placer no es únicamente asociado con el placer de la intimidad o el placer sexual, sino que había todo un enfoque. Por eso nos dio 5 sentidos, para que pudiéramos ser parte y que nuestro cuerpo pudiera también hacerse partícipe. El segundo nivel de placer lo vamos a encontrar cuando nosotros aprendemos a caminar en nuestro diseño. Nuestro diseño es esto que también a veces yo llamo la primogenitura y está compuesta por tus dones, está compuesta por tus talentos, está compuesto por el propósito y por el llamado que tú tienes. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que en este camino hacia la sanidad, en el camino en el que nosotros estamos recorriendo, tratando de encontrar ese lugar, Dios, ¿qué es eso que tú quieres con mi vida? ¿Qué es esa misión que tú tienes con mi vida? Y estamos tratando de corregir tantas cosas en nuestras vidas que Dios nos va a llevar a un lugar de intimidad donde nos va a decir qué te gusta. Nos va a llevar a invitarnos a descubrir cuáles son esos dones, cuáles son esos talentos que te toca retomar. Por ejemplo, me gusta uno de mis grandes dones o deleites, yo diría, es escribir. Me gusta escribir, me gusta solucionar problemas. Si tú me pones a preguntar, cuando mi cerebro lo pongo a trabajar porque estoy tratando de entender y me involucro en la palabra y recibir una nueva revelación, eso a mí me trae gozo, eso a mí me lo disfruto. Yo disfruto manejar en parajes donde haya mucho verdor y la naturaleza automáticamente me da esa conexión y esa conexión con Dios y esa capacidad y esa sensibilidad de escuchar mejor la voz de Dios. Pero obviamente forma parte de mi habilidad creativa. La creatividad es una parte esencial de mi diseño. La capacidad de resolver problemas es una parte esencial de mi diseño. Soy una visionaria, por lo tanto, siempre voy a estar en la capacidad de estar aquí ahora, pero necesito mirar adelante. Yo no puedo estar en un sitio ni en ninguna otra forma de comunidad si nosotros estamos por estar y no le veo el propósito a largo plazo. Siempre te siento pasión por crear
tener visión a largo plazo. Amo conectarme con personas que estén hambrientas y sedientas por descubrir su propósito. Y si Dios me puede usar para decir, oye, puedo ver estos dones en ti, y puedo ver esto aquí, y puedo ver esto allá. ¿Se te ha ocurrido alguna vez hacer esto? Y en un momento que me siento con una persona, puedo bombardearla de un sinnúmero de ideas y de revelación y de visión sobre ella misma que quizás ella ni sabía, pero es un don mío, forma parte de mi diseño. Y cuando yo puedo moverme en función de mi diseño, eso me trae placer, eso me trae gozo. Yo puedo trabajar 6 días extenuante, pero hay un día que yo necesito, que es para sencillamente desatar mis dones creativos, es para aprender a hacer caligrafía, es para disfrutar el verdor. Es eso que sencillamente alimenta parte de lo que es mi diseño, que no necesariamente estoy pensando en la visión, en la misión del ministerio o del propósito al que Dios me ha llamado. Va más allá, es esa capacidad de saborear quién tú eres, de disfrutar tus dones, de disfrutar de uniqueness, lo único y eso que está en ti. Y lo tercero, por supuesto, es la capacidad que tú tienes de conectarte con una comunidad. Y existen diferentes comunidades. En lo personal, yo me deleito cuando puedo estar en una comunidad de la fe, donde yo puedo entregar mis dones y servir con mis dones y entregar mis dones a la iglesia local, entregar mis dones en ese small group, saber que estoy sirviendo al reino de Dios en lo local, en la ciudad, y que estoy trayendo un cambio a la ciudad. Amo lo que estamos haciendo ahora con este proyecto de internet de nuestro ministerio, porque siento que es un alcance a otra dimensión, a mayor tamaño, con multiplicación a otras personas, y también estoy poniendo mis dones al servicio. Pero también amo en gran manera, disfruto estar en comunidades con personas que están asociadas con el tipo de dones que tengo. Me gusta mucho que nos podamos conectar y reunir con gente que sabe de data, manejo de la data, que sabe de storytelling, que le gusta el manejo de los nuevos medios, que son grupos más específicos sobre cosas que están relacionadas con quién yo soy, con el diseño que nosotros tenemos como pareja o como persona individual. Ese tipo de poder crear ese tipo de cosas, poder experimentar eso, ser intencionales en eso, va a ayudarnos a experimentar gozo. Entonces, cuando yo te digo el gozo del Señor es nuestra fortaleza, te estoy queriendo decir que necesitas aprender a experimentar placer. No placer carnal, no el placer terrenal, sino el placer de saborear tu identidad y permitirte descubrir tu identidad, moviéndonos en estos 3 escenarios, moviéndonos en el escenario de que propicias una atmósfera en tu casa donde realmente todo lo que tú haces va a ayudarte a disfrutar, va a ayudarte a sentir, a propiciar el descanso, donde tú puedas realmente, así como el Señor invitaba a que cada semana entráramos en su descanso. ¿Qué es eso? ¿Cuál es ese día de la semana donde tú vas a ser intencional en la búsqueda de este descanso? Luego, obviamente, hablamos de la parte de nuestro diseño, y por último, la parte de trabajar en equipo y de conseguir un equipo. Entonces, todas estas pequeñas cosas a veces parecen tontas y a veces parecen insignificantes, pero cuando nosotros incluimos esta estación de celebrar el progreso en medio de tantos cambios que tenemos que hacer, realmente te vas a dar cuenta que se convierte en un hábito y que te va a ayudar a descubrirte a ti mismo. Todo lo que nosotros estamos aquí en esta escuela es porque estamos no solo tratando de ser mejor y de descubrir más quién es Cristo y de descubrir muchísimo más qué es eso que Dios quiere para con nuestras vidas, pero sino que todos estamos tratando de diseñar un futuro que anhelas. Yo tengo un eslogan y es Living by Design, como que vivir bajo diseño. Me gusta eso, amo vivir bajo diseño. Nuestro eslogan en la casa es que nosotros deseamos crear un ecosistema. Todo lo pensamos en ecosistema, todos nuestros ciclos de trabajo, todas nuestras formas de estudio, todo giran alrededor de un ecosistema, y ese ecosistema tiene a su vez dentro de él muchos sistemas que están interconectados, pero que cuando nosotros entendemos que si uno está fallando, va a afectar al resto, y nos procuramos
procuramos mantener ese ecosistema, pero a veces necesitamos entender que hay que empezar con cosas pequeñas, que probablemente tú no vas a entender tu visión, probablemente ahorita tú no sabes tu propósito, probablemente tú ahorita desconoces cuál es el propósito de tu familia, el estandarte de tu familia, a qué han sido llamados. Hay muchas preguntas que no tienen porque existe dolor emocional que debe ser sanado primero, pero la meta para poder hablar de sanidad es que lo primero que debes hacer antes de entrar en cualquier posición de sanidad debe ser comprometerte a celebrar tu progreso. Debes comprometerte a celebrar tu progreso. Y esto es algo que necesito que quede bien tatuado en tu corazón. Así como es comprometerte al meditar en la palabra, debes comprometerte a celebrar tu progreso. Y esto se complementa tanto con la primera clase de Madres Pioneras en el módulo de fundamentos, cuando hablábamos de ser intencional. Y si escuchas el live track, que también está disponible del módulo de fundamentos de ser intencionales, te impresionarás lo vital que es, lo esencial que es ser intencionales. Tienes que ser intencional en celebrar tu progreso.